Buenas tardes o buenos días, depende si habéis comido ya o no. Comenzamos la clase 36 del seminario de la locura desde dentro, en esta ocasión dedicada al tema que estamos estudiando, James Joyce y la relación con su hija Lucia Joyce. Y en esta ocasión, desde el punto de vista de Carol Loeb Slosh. La he titulado por ese motivo, porque es el punto de vista de la profesora Slosh, el amor y la creación. Bueno, el amor y la creación. Palabras hermosas para una mañana intensísima de trabajo. Y a ver si consigo centrarme un poquito, porque me parece que estamos entrando en una materia muy interesante y conviene ser precisos. En la clase última os exponía el enfoque de un psiquiatra alemán contemporáneo que se llama Udo Loll acerca de las relaciones entre Joyce y su hija Lucia, unas relaciones que él caracterizaba ah, de manera sintética, ¿no? Tal como puse los títulos en las clases, de dos maneras. Dominio y la segunda palabra entre signos de interrogación, incesto. Como las clases están ya colgadas en YouTube, las podéis ver si os interesan, porque es un punto de vista, yo creo que muy interesante el que propone este autor, desde un punto de vista muy clínico, que cualquiera de nosotros podría también más o menos seguir esas pesquisas, quizás enfatizando otras cosas, pero bueno, son dos puntos, es un punto de vista que no está exento de una cierta lógica y de seguir unas ciertas pesquisas clínicas. Para recordaros los argumentos que propone Loll, os voy a leer únicamente un párrafo donde creo que está sintetizado, un párrafo de su libro dedicado a James Joyce, Genio en el Patriarcado, donde creo que se pone de relieve todos los aspectos de esta relación tan especial, intensa y compleja, ¿no? Voy a leeros el párrafo. Se refiere está comentando la obra Finnegan's Wake y establece un tipo de articulación como Joyce y su hija, la influencia que tiene esa relación en la creación de esta obra Finnegan's Wake. Y entonces dice lo siguiente: su psicosis, se está refiriendo a Lucia Joyce, su psicosis y su trabajo en el Wake, se está refiriendo a James Joyce, su psicosis y su trabajo en el Wake se corresponden de forma inquietante. Ambos reflejan la conciencia de este grado superior de cognición que los demás no alcanzan, no deberían alcanzar. Ambos escapan, Lucia y Joyce, ambos escapan a años luz en la distancia espaciotemporal de lo común incomprensible. Padre e hija sienten ahora una alianza que toman por elitista y que, sin embargo, solo se basa en la locura. El propio Joyce duda a veces de si no ha cruzado la misma línea que Lucia, él mismo, si no ha cruzado la misma línea que Lucia con su Wake. Y dice, cita unas palabras del propio Joyce, quizás sea una locura, quizás sea una locura. Podremos juzgarlo dentro de 100 años. Y continúa Loll. En este nivel, padre e hija encuentran un lenguaje común que excluye al mundo. Siempre es un secreto lo que une a los dos, un pacto secreto que está a expensas de Lucia. Y ahora habla del secreto, dice. En el incesto ella guarda el secreto del perdón. En la psicosis guarda, se supone, la violencia inexorable de su distancia.
Como veis, en este párrafo confluye un poco lo que hemos tratado de alguna manera en la última clase especialmente, donde aparece fruto de esta relación tan especial, la locura, una relación loca, sin duda, a ojos de LOL, pero como resultado aparece la psicosis, ese tipo de comunicación a un muy superior nivel de cognición, del que también se ocupa Schloss en esta obra que estamos tratando, de describir cómo se entienden mediante lenguajes oscuros, un lenguaje privado, gestos, etcétera, etcétera. Y bueno, ese secreto que el psiquiatra LOL centra o lleva al terreno, esto no lo sabemos naturalmente, de una relación incestuosa. Bueno, hoy, la clase de hoy, contamos con la participación por fin de una de nuestras residentes, Teresa Enríquez, residente del Río Ortega, del Hospital Universitario Río Ortega, que está ahora haciendo una rotación externa en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, y como no puede participar en directo, entonces ha hecho una grabación que hoy vamos a poder por fin escuchar y seguir con imágenes, ¿no? Dejadme que diga 4 palabras antes de escuchar a Teresa. Al contrario que LOL, que Udo LOL, Schloss propone, sobre todo, propone que, o parte, se puede decir así, su estudio, del hecho o de la hipótesis de que Lucia no estaba loca. Esto es fundamental en la obra de Carol Schloss, e incluso comienza así. Yo os hablaré después de Teresa de cómo ella trata de justificar que Lucia no era una loca, no estaba loca, no era esquizofrénica, etc. Esto implica que, por tanto, si ella no estaba loca, que la relación entre su padre y ella no fue tan perturbadora, o que la chispa, es una expresión de Joyce, que salta de él a ella, que Joyce trasladó a su hija, no fue la de la locura, sino la del genio creativo. Es decir, que si tú niegas el hecho de que ella no estaba loca, aparece otra dimensión, que es la de la creación, lo que se contagia, lo que se transporta, lo que se traslada. Uso los términos de Lacan, que después Lacan, algo del síntoma del padre se traslada a la hija, ¿no? La chispa, esa de la que hablaba Joyce, ya no tiene que ver con la locura o con el sí, bueno, pues no tiene que ver con la locura, sino que tiene que ver con el genio creativo. Y de hecho, en este estudio amplísimo de Carol Schloss, justamente con las primeras páginas, toda la introducción, las primeras páginas de la introducción están dedicadas a justificar esto. Yo voy a hablar que ella no estaba loca. Voy a comentarlas después. Y es sorprendente que un libro de tantas páginas, un autobiográfico, comience justamente por una referencia a que la protagonista no estaba loca, es decir, que ella se mete en un terreno que no es el propio, porque Schloss es catedrática, profesora de literatura, y se mete en un terreno que es el terreno nuestro, para justificar mediante testimonios de personas que la conocieron, que era una persona, bueno, pues que no podía ser muy rara, pero la locura es otra cosa. ¿Y por qué justifica justamente, por qué justifica que no estaba loca? Porque precisamente los argumentos que ella desarrolla, que los desarrolla a lo largo del libro, se fundamentan o necesitan, digamos, el visto bueno de que ella no estaba loca. La profesora Schloss comienza citando las opiniones de algunas personas que conocieron a Lucia y luego las de algunos médicos. Hay que decir que ella selecciona bastante estas opiniones y que las opiniones de las personas que conocieron a Lucia, luego lo veremos, en realidad es como si le preguntas a un vecino cuando se comete, por ejemplo, violencia de género, dice, uy, pero fulano dice, no, era un hombre normal, dice, ayer estuvimos tomando una caña en el... Lo que se puede apreciar entre
compañeros, entre amigos, entre vecinos, tal, pues no te da una información muy veraz sobre el tuétano de la psicología de las personas, ni siquiera sobre su comportamiento. Es decir, que me parece que tampoco es una buena vara de medir preguntarle a los amigos o a la gente que conoció a Lucia si la veían loca o no. Eso por una parte. Y por otra parte es una, como decía, también está bastante seleccionada las opiniones de los médicos, como luego veremos, porque quizás al que habría que pedirle más opinión en todo eso es sin duda a Carl Jung, porque la trató y la conoció bastante de cerca. Y sin embargo las opiniones de Jung pues aparecen muy veladas y no claramente tratadas o claramente expuestas. Para Jung, Lucia era una esquizofrénica grave y una esquizofrénica a veces con ribetes muy hebefrénicos. O sea que es difícil que uno se equivoque con diagnósticos de ese grosor. Se puede hacer, por supuesto, pero cuando una cosa es que es una psicosis ordinaria, pues bueno, eso es como tirar la moneda al alto, cae cara o cae cruz, porque es muy difícil, la verdad. Pero una esquizofrenia, en general, ahí uno se equivoca menos. Perfecto. Entonces ahora mm, eh, las contradicciones que yo trato ya de anunciaros con respecto a los argumentos de Schloss, que están muy bien fundamentados en algunas partes, hay que escucharlos con una cierta prevención y no dar por cierto todo lo que, ni lo de LOL y ni lo de Schloss, que son argumentos bastante contrarios. Por otra parte, es cierto que ella busca una vía, en la que estamos de acuerdo prácticamente todos los estudiosos, que es que la relación entre ambos era una relación muy particular y que si alguien comprendía bien a Lucia, ese era su padre. No se puede decir al revés, tanto si que Lucia comprendía a su padre, porque a veces estaba bastante desamarrada del suelo, ¿no? Pero es verdad que había esa relación muy especial y donde Joyce creía, al menos entender perfectamente, y la creía a veces a pie juntillas con algunas de las cosas que decía, por ejemplo, con respecto a la clarividencia, de lo que nos ocuparemos más adelante. Le vamos a dar la palabra ahora a Teresa Enríquez para que nos exponga su punto de vista, un resumen de lo que expone Schloss en su amplia obra. ¿De acuerdo? A ver si en esta ocasión tenemos suerte. Bueno, pues yo hoy voy a hablar un poquito de la introducción a la biografía que hace Carol Loeb sobre la vida de Lucia. Y entonces ella, bueno, pues escribe esta biografía y en la introducción lo que hace es como que explica un poquito por qué tiene tanto interés en hacer esta biografía y cómo llega a la información para poder hacerla, ¿no? Que esto es muy importante al final porque la información de la que partimos, o sea, la información que teníamos de Lucia antes de esta biografía, venía siempre de las biografías de Joyce, ¿no? O sea, como que siempre se veía la vida de Lucia en base a la vida del padre y se conocía siempre todo, pues simplemente de la información que se había sacado sobre Joyce. Luego algo de información habría sobre Lucía porque lógicamente era su hija, ¿no? Pero como que no había una biografía hecha sobre ella. Entonces esta autora lo que busca es, bueno, pues eso, darnos como más información sobre la vida de Lucía, por qué no se sabe tanto de ella, ¿no? Entonces en esta introducción hace como una declaración de intenciones y viene a decir, vale, pues esto es lo que pretendo, ¿no? Y ella, pues eso, precisamente lo que dice es que lo que quiere es como corregir entre, bueno, entre comillas, ¿no? Lo dice, ¿no? Como que lo que quiere es corregir la visión que tenemos de Lucia Joyce, que es una visión muy sesgada. Entonces habla mucho de cómo, de esta importancia de quién está hablando sobre Lucia, cómo esto sesga al final la información que se da. Y ella dice que lo que quiere es como dar otra visión, que lo que quiere es como que podamos ver a Lucia como una persona entera, lo cual también tiene una parte algo, bueno, como contradictoria o paradójica, porque nos habla de que quiere que veamos a Lucia como una persona entera, es decir, que no es la hija de, sino que es una persona por sí misma,
pero constantemente nos está relacionando y lo está llevando como a la relación que tenía con Joyce, ¿no? Y entonces nos habla de que Joyce era el único que supo como retratarla y entenderla bien y que entonces lo que quiere es, por un lado, que la veamos como una persona entera y por su cuenta, pero por otra quiere que la veamos a través de los ojos de Joyce. Eh, lo cual es un poco contradictorio porque al final si la vemos a través de los ojos de Joyce, bueno, posiblemente sí la estemos viendo como una persona entera, porque, bueno, posiblemente Joyce sí que pudiera verla así, pero aún así sí que seguimos teniendo una visión como muy sesgada de quién era ella. Entonces, bueno, pues en las biografías anteriores, principalmente la de Elman, que es el biógrafo de Joyce, pues se pinta a Lucia como una mujer lunática, esquizofrénica, como un peligro, ¿no? Para Joyce y para la inspiración de Joyce. O sea, como que Lucia terminó siendo desterrada porque cualquier cosa relacionada con ella podía perturbar a Joyce. Y por ejemplo, la familia tenía mucho miedo de que cualquier información o contacto con Lucia pudiese como perturbarle y eso pudiese poner en juego su escritura, la publicación de libros y que entonces por eso la apartaron mucho y entonces pues la pintan como, pues eso, como una esquizofrénica, catatónica dicen también, la hija loca de un genio loco, ¿no? Como que utilizan todos estos términos en los que Lucia queda reducida a ese peligro que está ahí y esa locura que amenaza a la creación de Joyce. Eh, que también por una parte sigue siendo un poco esta tónica de hablar de Lucia como algo de Joyce, ¿no? Es decir, Lucia no tiene su propia entidad, Lucia es siempre algo de Joyce. Que bueno, que en parte es verdad, pero sigue siendo un poco como paradójico, ¿no? Y entonces la información que se tiene de estas biografías anteriores, especialmente esta de Elman, viene principalmente de unas cartas que se escribieron, bueno, pues entre ellos, como ahora nos escribimos WhatsApps, pues ellos escribían cartas y entonces durante la Segunda Guerra Mundial se tienen que trasladar de un sitio a otro por su propia seguridad, ¿no? Y entonces Joyce y la familia pues como que cogen una serie de cartas para guardarse y otras para desechar, entre las que había pues muchas. Y le dan estas cartas en una maleta a una amiga de la familia que se llama María Yolas para que se las quede y se deshaga de ellas, ¿no? Es decir, las tire. Pero no lo hace así a priori y entonces se queda estas cartas, va dándole cierta información sobre ellas al biógrafo, a este Ailman, y luego finalmente, bueno, pues se las termina dando a Giorgio, que es el hermano de Lucia, que iban pasando como una especie de periplo y al final terminan siendo destruidas por el sobrino de Lucia muchos años después, ya en los 90, que era Stephen Joyce, ya como que las destruyó algunas, porque otras luego es verdad que terminaron en el British Museum, ¿no? Pero bueno, estas cartas había como mucho miedo de que saliese la información de ellas porque eran cartas que eran como muy peligrosas para el decoro y la imagen de la familia de puertas para afuera, ¿no? Porque también había muchas cartas de contenido sexual con Nora, que era la mujer de Joyce, que bueno, que luego esas sí que salieron, esas son de las únicas casi que salieron. También algunas que tenían como, bueno, pues información sobre su relación con una especie de amante que tuvo. Entonces, no salían por eso, porque eran un peligro para la imagen de la familia y la imagen de Joyce, pero también muchas de ellas eran cartas que eran con Lucia y que entonces, pues, bueno, también eran un peligro para la imagen de la familia, porque al final Lucia, pues era una loca, estaba ahí internada y entonces era un peligro que pudiese salir, ¿no? Por toda la parte también de estigma que hay con con la locura, ¿no? Y esas cartas, las que tenía con Lucia, nunca salieron, ¿no? Esas cartas fueron destruidas, lo cual también llama la atención porque no, está Carol Loeb como que dice que al final estas eran las que más inspiraban a Joyce, ¿no? Y es curioso que justo si esas son en principio las que más inspiran, que luego sean las que no salen. Pero bueno, es como esta Carol Loeb, la que escribe la biografía de Lucia, lo que viene a decir también es que es al final muy importante saber que estas cartas fueron como tan ocultadas, que no se sabía nada y que al final la información que se tiene de Lucia viene siempre como de terceros, nunca directamente de ella, o sea, no, las cartas de ella no son
las cartas que luego salieron, sino es la información que daba esta amiga de la familia sobre ella, el hermano, o sea, siempre viene como por terceras personas y siempre parece como que la pintan pues como esta especie de peligro y de amenaza para la sanidad de Joyce, para no para su estado mental, su inspiración, su capacidad de escribir y que entonces por eso nunca salían y que eso ha tintado la imagen que tenemos de Lucia a día de hoy. Entonces como que esta mujer lo que quiere es precisamente corregir todo esto, ¿no? Como que quiere rescatar la otra parte de Lucia. Rescatar la otra parte parece como si en este libro tampoco casi habla de la otra parte, porque realmente luego ella, bueno, pues se dedica a hablar con amigos de Lucia y conocidos y todos como que parece que la pintan como ella dice, no, la más normal de la familia, no era una lunática, una persona energética, distinta, grácil, guapa, o sea, como que Carol Loeb se va un poco al otro extremo, por así decirlo. Entonces no es como que quiera dar la otra visión de decir, bueno, vale, era una mujer que tenía pues un sufrimiento y sus problemas, sino que parece como que casi ni siquiera los tuviese, simplemente era, pues es una artista, una bailarina, que todos la idolatraban por su relación con la música, que tenía grupos de jóvenes en París que la seguían como si fuera una especie de ídolo. También dice como que le hicieron una entrevista en el Paris Times en el que no llegaron a decir que James Joyce sería conocido como el padre de Lucia, de lo exitosa que iba a ser, y no tanto ella como la hija de James Joyce. Entonces, bueno, nos da como esa otra imagen, también recoge información sobre las cosas que decían los médicos y como que parece que, bueno, pues que la mayoría decían que no, que simplemente que era marcadamente neurótica, que había algo que salvar. Por otro lado, luego está la otra parte de que efectivamente estuvo muchos años internada. eh, bueno, la diagnosticaron de catatónica, ciclotímica, esquizofrénica. Fue tratada por psiquiatras así como de mucho renombre, como Jung o Forel. O sea, bueno, pues son como estas dos partes, pero Carol Loeb lo que busca es como darnos una visión que no sea solamente esa anterior de que Lucia era la loca, sino que, bueno, vale, pues también era todo esto, era una artista, era una bailarina, y también nos da como mucho hincapié en cómo era la relación que tenía con Joyce, ¿no? En anteriores biografías parece que Lucia es una amenaza para Joyce y para la salud mental de Joyce, y aquí al contrario, ¿no? Como que ella lo que nos dice es que no, que Lucia era la mayor inspiración para Joyce, que él era el único que era capaz de entenderla, que era el único que era capaz de retratarla, que de hecho no dice que llegó a compararla con la Beatrice de Dante, ¿no? Que era como la mayor inspiración para él, pues que él cuando Lucia nació dijo, como que la comparó con ella y pues que se escribían cartas que eran una gran inspiración luego para sus libros, que además en estas cartas luego fueron las que más o menos se pudieron rescatar, que repito que no fueron, parece que no fueron muchas, eran como en su pequeño idioma, o sea, ¿no? Era como una especie de variante del italiano que solamente ellos entendían. Y, o sea, pinta como una relación muy simbiótica entre ellos, como muy de hecho, llegan, ¿no? Hay una parte del capítulo que habla casi como de que parece una relación incestuosa, ¿no? O sea, como si fuera una relación de pareja en la que solo tienen ojos el uno para el otro, solamente se entienden entre ellos, tienen su propio lenguaje. Y bueno, nos da como esta otra visión de Lucia y de sus relaciones y de cómo era ella, ¿no? La cosa es que al final, bueno, pues no, como que nos viene a decir que no nos tenemos que fiar de las biografías anteriores porque están sesgadas, porque tenemos toda la información en base a terceras personas y a través de sus ojos, que es verdad, pero bueno, omite también un poco la parte de que esta es su visión, ¿no? O sea, como que todos o sea, todos llevamos como nuestras lentes y vemos a través de ellas y aquí pues Carol Loeb se olvida un poco de que al final esta también es su visión, ¿no? Entonces está bien como para tenerla en un conjunto con lo anterior también, porque ella, por ejemplo, pues eso, Carol Loeb viene a decir que Lucia, bueno, que tampoco estaba loca y que en todo caso si lo estaba, pues era un poco por toda la censura de la familia, por el silencio, por el que estuviese apartada y bueno, pues posiblemente también sea verdad. O sea, quiero como que tampoco, tampoco es mentira, pero bueno, que yo creo que puede ser interesante como poder tenerla en cuenta con todo lo anterior, pero pensando que esta es su visión,
y que también tiene algún sesgo inevitable, que es el contar la historia de otra persona sin tener un contacto directo con esta persona. Y bueno, también es interesante pues poder pensar cómo al final el comentario también que hace, yo creo, un poco a nivel de género, ¿no? De que, bueno, pues que a veces, especialmente en esa época, las mujeres que se salen un poco de lo usual son como muy catalogadas como locas y son pues eso, internadas toda su vida. eh, que también pasaba con otras autoras de su época, ¿no? Como Virginia Woolf y todas estas, ¿no? Al final sí había ahí un sufrimiento, pero bueno, por ejemplo, Joyce también se dice que era un genio loco y no estuvo internado toda su vida, ¿no? Entonces, como también para poder pensar un poco las diferencias que yo creo que hay en base al género y cómo, bueno, cómo esta lucha siempre se ve a través de los ojos de otros y en este caso siempre parece que a los... o sea, no tanto a través de los ojos de otros, que también, ¿no? Sino como siempre algo de otra persona. Nunca, nunca como que se le da su entidad. Entonces aquí ella pues intenta un poco hacer esto. Y yo creo que es interesante para poder tenerlo en cuenta, como poder ponerlo un poco en perspectiva la información anterior, pero teniendo esta, o sea, como poder unir un poco las dos y tener una visión más global de lo que era Lucia, lo que era Lucia para Joyce, la locura de Lucia y cómo todo eso se encajaba. Así que bueno, eso es un poco mi resumen. Sí, sí, estupendo. Un resumen, como veis, muy bien elaborado, ¿verdad? Por Teresa. Am, yo voy a continuar con la parte que trata más, porque esto es un seminario de clínica y de psicopatología, por tanto, más centrado en el asunto de la locura. Ah, tened presente una cosa que ya quizás os hayáis preguntado al escuchar tanto a Teresa como la intervención previa mía, ¿no? Da la impresión de que si Carol Loeb Schloss enfatiza tanto que Lucia no estaba loca, que no era esquizofrénica, en realidad ella tiene una concepción de la locura que no es la que tenemos nosotros, ¿no? Porque viene, da a entender, nosotros tenemos que leer todos los relieves y los matices de las pesquisas y de las hipótesis sobre las que se sostienen los argumentos. En realidad, lo que viene lo que da a entender es una visión de la locura que se sustenta en lo siguiente. Si Lucia no está loca, si Lucia no es esquizofrénica, entonces ha sido o es posible que haya sido una gran artista. Si Lucia no es esquizofrénica, entonces es que ha podido ser una inspiradora de, por ejemplo, de Finnegan's Wake y de haber inspirado el arte de su padre, ¿no? Quiero decir esto, como que si estuviera loca no podría haber hecho esto, ¿no? Entonces, tenemos ahí un punto de vista de la locura un poco que no es precisamente el nuestro, ¿no? Y quizás ella carga demasiado enfatiza más de la cuenta estos aspectos de no estaba loca, por tanto, como no estaba loca, entonces podría haber sido hasta, digamos, famosísima como bailarina. Bueno, en fin, no perdéis de vista este punto de vista, esta concepción que ella tiene, que no es la nuestra, por supuesto, a la hora de todo lo que vamos a tratar, estamos tratando y vamos a tratar a lo largo de esta clase. Bueno, como os decía, y Teresa ya ha mencionado algunas de estas referencias, yo voy a hablaros de lo que dicen algunas personas, algunas que conocieron a Lucia, y Carol Schloss espiga esas opiniones y las publica en su texto. Luego voy a tomar algunas opiniones de los especialistas, psicoanalistas o médicos, etcétera, que pudieron tratar en un momento determinado, psiquiatras, a Lucia, y también voy a mencionaros una que precisamente por su importancia llama la atención, que no esté en el texto, que es la de Jung. ¿De acuerdo? Y luego voy a explicaros de manera sintética 8 de los argumentos fuertes o de las hipótesis que ella propone en esta obra, que son muy interesantes y ya han estado apuntados algunos de ellos, ¿no? Bueno, los que conocían a Lucia, es decir, los próximos, los cercanos, pues hay quien, por ejemplo, como recoge el libro de Mary Colum y Padraig Colum,
una opinión de una persona que dice que Lucia estaba desquiciada. Bueno, estaba desquiciada. Pero inmediatamente saca a colación la opinión de Nino Frank, que es una persona que siempre se cita cuando se leen las biografías de Joyce, alguien cercano a la familia, y dice, no, dice, yo me encontré con ella en los Campos Elíseos, dice, y dice textual, y nunca la había visto tan bonita, tan alegre, tan extraordinariamente tranquila y etcétera, etcétera, ¿no? Y que ya te da una opinión muy contraria, ¿no? Otra persona cercana a la familia al menos en cuanto a que ponía dinero, que era la mecenas Harriet Weaver, en una carta de 1935, escribe lo siguiente: que alguien pueda llamar a Lucía, que alguien la pueda llamar loca, eso es completamente absurdo. Bueno, lo dice Harriet Weaver, que era una de las mecenas de Joyce, ¿no? Otra autora, Ellen Nathan, dice que Lucia era literalmente la más normal de la familia. Ahí están todos zumbados menos ella, con buen tacto, con humor, con sentido común, etc. Es una chica maravillosa. Bueno, ya se ve. Recordar las opiniones del psiquiatra australiano Kaplan, que decía que están todos zumbados menos Joyce. Es decir, que aquí cada uno reparte para donde le parece a él, ¿no? Bueno. Y después sí que es importante que retengáis esto porque le vamos a dar un tratamiento especial cuando nos ocupemos de hacer una especie de historia de la enfermedad de Lucia, una historia clínica, a lo que he llamado aquí, para que os vayáis familiarizando con este término, el incidente de Irlanda. En un momento determinado, Lucia, ya cuando está enloqueciendo, se va a Irlanda, de donde provienen sus padres, y prepara un pifostio considerable, ¿no? Ya os explicaré lo que pasó, ¿no? Entonces, Joyce, en una carta de 1935, comenta ese incidente de Irlanda y escribe lo siguiente. Dice, esto es lo que dice Joyce, ¿no? Dice, no pasó nada grave en Irlanda. Todos los que vieron allí a Lucia estuvieron de acuerdo en que estaba muy fuerte y era menos infeliz. Pero vivía como una gitana en la miseria. Bueno, vivía como una gitana en la miseria quiere decir que andaba por las calles deambulando, ¿no? En cambio, María Jolas, que la conocía bastante bien, en una entrevista a Ellman, María Jolas aparecerá cuando yo os hable de la historia clínica de Lucia, porque es una persona que estaba muy cerca de ella. En una entrevista con Richard Ellman, en 1953, dice lo siguiente: Lucia se volvió completamente loca y tuvo que ser sacada con una camisa de fuerza de Irlanda. Bueno, son opiniones, como veis, todas ellas citadas por Carol Schloss, contradictorias, pero bueno, ante toda esta contradicción uno puede pensar, a ver si se ha dicho siempre que está loca y no va a estarlo tanto, o a lo mejor no lo está, ¿no? Hay opiniones distintas. Bueno, ¿qué dicen los médicos, los especialistas? Pues, por ejemplo, Hans Wolfgang Mayer, que Mayer fue, para que os situéis, no es famoso, pero ocupó un puesto muy famoso porque fue, si no recuerdo mal, el jefe de servicio que sustituyó a Eugen Bleuler en el Burgessli en Zúrich. Es decir, que este tío sustituyó nada menos que al gran Bleuler y se hizo cargo, cuando Bleuler se jubiló, de la cátedra y de la jefatura del servicio. Y este señor dijo muchas cosas o varias cosas de Lucia, algunas de ellas contradictorias. Por ejemplo, Schloss dice que, en opinión de Mayer, Lucia no es una chiflada, una lunática, sino que es marcadamente neurótica. Esto dice en un momento determinado. Sin embargo, en los informes de admisión de la clínica, que estaba dirigida entonces por Oscar Forel,
hijo de Auguste Forel, un psiquiatra eminente en Suiza, dice, consta en el informe de Andillon que Lucia era esquizofrénica con elementos pitiáticos. Vosotros, como no habéis leído a los autores clásicos, seguramente que no sabréis que pitiático quiere decir histérico. Una forma disfrazada de llamar el pitiatismo al histerismo, ¿no? O sea, que era una esquizofrénica con ribetes, por así decir, histéricos. Bueno, Mayer, el mismo, en una entrevista años después, una entrevista con Richard Ellman, en un diálogo, afirma lo siguiente: Lucia estaba catatónica. Hay diagnósticos, hombre, que nos pueden dar a entender o hacer dudar más, pero efrenia, catatonia, esquizofrenia paranoide, cosas de este tipo, esto es como muy contundente, no deja como mucho lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, más allá de todas estas divergencias, voy a leeros, porque esto es lo que nos interesa más, a dos personas que la trataron bastante. Uno es Gaston Maillard, ah, que fue psiquiatra suyo, y otro es Carl Jung, que fue su psicoterapeuta, su psicoanalista en Suiza, ¿no? Y los dos coinciden. Jung piensa que es una esquizofrénica y Gaston Maillard dice que es una esquizofrénica hebefrénica grave. O sea que no... Bueno. Y Jung nos interesa especialmente porque la conoció y la trató y la recibía y hacía sesiones de psicoanálisis con ella y todo. Es decir, que tenía posibilidades de conocerla un poco con detalle, ¿no? Y Jung estaba convencido de que Joyce tenía una locura discreta y su hija tenía una locura profunda, ¿no? E incluso habla, porque Jung, yo creo que en esta época era un clínico de primera, hasta que le fue un poco la olla, ¿no? Entonces él habla de que entre los dos, entre Joyce y Lucia, Lucia significaba para él lo que él llama en su obra después el ánima inspiratrix, el ánima inspiradora de su padre. Esto ya está señalado por el propio Jung, ¿no? Y lo dice con estas palabras. En una entrevista que Jung tuvo con Patricia Hudson, dice lo siguiente: el ánima del propio Joyce, es decir, su psique inconsciente, estaba tan estrechamente identificada con ella que admitir la enfermedad de su hija hubiera sido como reconocer que él también tenía una psicosis latente. Su estilo psicológico es esquizofrénico, sin lugar a dudas, aunque a diferencia de un paciente normal, Joyce puede pensar, de un paciente normal, es decir, esquizofrénico típico, Joyce puede pensar y hablar de un modo a voluntad, y fue además capaz de estimular ese estado con sus fuerzas creativas, algo que por otro lado explica por qué no cayó al otro llado de la divisoria. ¿Sabes qué bien lo dice Jung? Pero su hija sí cayó porque no era un genio como su padre, sino una simple víctima de su enfermedad. Esta es la visión de un médico, de un psicoanalista, que sabe un poco detrás de lo que anda, porque entre otras cosas, Jung, su tesis doctoral trata sobre la esquizofrenia, sobre el tratamiento psicoanalítico de una paciente esquizofrénica y el estudio de lo que entonces se llaman los complejos es decir, los trastornos mentales de la esquizofrenia. Así que él lo ve bastante claro: una psicosis latente del lado del padre, o una esquizofrenia latente, por usar los términos de Bloiler, y una esquizofrenia como un campano en el caso de la hija, y que las dos psicosis, ¿verdad?, guardaban una cierta relación, pero que en el caso de la psicosis de Joyce, que era una psicosis discreta, normalizada, las fuerzas creativas permitían mantenerse a flote, mientras que en el caso de su hija no, era una víctima, porque no tenía ese genio, lo dice con todas las letras, era una víctima de su enfermedad. Bueno, pues esto es un poco las opiniones
para que las conozcáis también de lo que dicen los especialistas, y justamente esta opinión es la que no está recogida en la biografía y en las muchas opiniones que aparecen en el libro de Carol Schloss. Bueno, Carol Schloss sigue la opinión más o menos del propio Joyce sobre su hija. ¿Qué pensaba Joyce? Pues que su hija era una maravilla salvaje. Era una expresión que él usa con ciertas ocasiones para hablar de ella. Por tanto, según opinión de Carol Schloss, cualquier otra cosa que podamos decir sobre Lucia Joyce ahora, tantos años después de su muerte, sabemos que lo que sabemos con seguridad es que era muy querida. Sabemos que tenía mucho talento y que la historia de sus luchas en medio de toda su amargura contenida es una de las grandes historias de amor del siglo XX. Esto es lo que dice Carol Schloss. Perfecto. Voy a sintetizaros para que tengamos en cuenta la opinión de esta autora que ha escrito, pues ahora yo no tengo el libro aquí, se lo he dejado a Jolut, pero yo creo que tiene unas 800 o 1000 páginas, es decir, que es un libro denso, amplio y no... Entonces, más o menos en 8 puntos voy a daros un punto, una síntesis de lo que ella plantea. En primer lugar, punto 1. Joyce no está de acuerdo con casi nadie y ese desacuerdo de Joyce, ese desacuerdo con todo el mundo, es decir, que lo que valía es lo que él pensaba, dice Carol Schloss, resulta el corazón de la historia contada en este libro, en el libro de Schloss, lo que dice Joyce, lo que piensa Joyce. Es decir, que ella poseía un gran talento, Lucia Joyce poseía un gran talento creativo y la relación con su padre fue una intensa historia de amor. Punto 2. Carol Schloss enfatiza mucho que las ayudas médicas y psicoanalíticas fracasaron. Los consejos resultaron inútiles. Y cita aquí unas palabras de Joyce que dicen lo siguiente. En la mente de la hija, su éxodo demostró que ella y su extraordinario padre eran más fuertes que todos los médicos de Europa juntos. En la mente del padre, cuando estaba cerca del final de su vida, la lección que había que aprender era que es mejor confiar en tu propio ingenio. Y en octubre de 1937, Joyce escribió a Carola Gideon Belker, una vieja amiga de confianza de la familia, lo siguiente: manténgase por favor alejada de todos los médicos llamados mentales y morales. Aléjese de ellos. Bueno, este es otro punto de vista que está, es decir, que por una parte la única ayuda buena es la ayuda que le podía aportar su propio padre. Fijaros cómo, si insisto tanto en esto, es que tanto LOL como Sloss coinciden en la gran influencia que tenía Joyce sobre su hija. Pero claro, Joyce LOL lo ve desde el punto de vista del dominio, del uso, de la instrumentalización de la relación, del patriarcado, viene a decir después, y en cambio Sloss lo ve más bien del lado del amor. Bueno, punto 3, el amor, efectivamente. Voy a citaros aquí una frase que aparece en el amor puede ser una potente medicina frente a la incertidumbre, dice Carol Schloss. Y continúa en otro pasaje. En la década de 1930, la psiquiatría era tan nueva e incómodamente moderna como los torpes libros que hicieron, los torpes no los, como los abruptos libros que hicieron famoso a James Joyce. Es decir, que los psiquiatras no tenían ni puta idea, los psicoanalistas tampoco, con lo cual, bueno, todo eso queda un poco en el aire. Punto 4. Es el enfoque, el énfasis que la autora pone en que Lucia Joyce fue una artista ignorada. Una artista ignorada.
Bueno, en medio de la confusión sobre lo que le sucedió a Lucia en su vida posterior, una parte importante de la historia de Lucia se perdió. Ya nos ha hablado Teresa antes de esto, porque las cartas fueron destruidas y las que quedaron, a muchas fueron destruidas y las que quedaron fueron destruidas por el que era su sobrino Stefan Joyce, ¿no? Entonces tenemos poca información sobre ella. Desde una edad temprana había demostrado una marcada, dice ella, aptitud para el deporte, para la cultura física y para la danza. Y bueno, hace un recordatorio de que estudió danza moderna, que estudió ballet clásico y que actuó en una compañía, realizó una gira por Europa, bailó para una película, aparece ahí, no se sabe con seguridad si es ella, en una película de Jean Renoir. Participó en concursos, etcétera, etcétera. Bueno, y estuvo, digamos, siguiendo la carrera de para hacerse bailarina moderna o contemporánea, no para bailarina clásica, que no empezó muy tarde para eso. Y en un momento determinado, a consecuencia de, a consecuencia de una actuación a la que asistió la familia Joyce, el Paris Times se hizo eco de 1928 de esta joven bailarina que era Lucia y bueno, la describen como alta, delgada, marcadamente elegante, con pelo castaño, los ojos azules y la piel muy clara. Perfecto. Dice que, entre otras cosas, que baila todo el día, que baila con un grupo que se llama Los Seis de Six de Ritmo, Couleur, que los seis del ritmo y del color, y que estudia con Lois Hatton y con Hélène Vanel, etcétera. Bueno, va mencionando una serie de un currículum más o menos interesante desde el punto de vista como bailarina. Eh, y dice también el entrevistador en un momento determinado, algo que ya les decía Teresa, que tenía un entusiasmo y una energía ah, que aún no se podía calcular hasta dónde podía llegar su genio, hasta dónde podía llegar esta mujer, ¿no? E incluso predijo lo siguiente: cuando ella alcance, dice, su plena capacidad en el baile rítmico, James Joyce podría ser conocido como el padre de su hija. Bueno, esta frase que se repite en algunas ocasiones y que Sloss saca a colación en algunas ocasiones, hay que entenderla dentro de lo que es el contexto de las cosas y del entusiasmo que despiertan a veces pues, asistir a una película o a un concierto, etcétera, etcétera. La gente dice, joder, eh, llegará lejísimos y su padre no es nada comparado con él, porque bueno, esto es una cosa tremenda. Y esto está mucho en la psicología de las personas, es decir, la gente, por ejemplo, dices, Pink Floyd, fíjate, son muy buenos, fíjate, pero si hubiera continuado tocando, yo qué sé, Syd Barrett en lugar de David Gilmour, Sid Barrett sí que era genial. Sid Barrett era genial, si no hizo nada. Fue tomar tripis, desarrollar una esquizofrenia con un campano y ser tratado por Ronald Lyne. Y nada, yo no sé si grabó un disco con Pink Floyd, pero resulta que para algunos todo el genio de Pink Floyd, que han hecho 30 discos, más, yo que sé cuántos, era la idea originaria de Sid Barrett, que luego fue sustituido porque desarrolló una locura, una esquizofrenia tremenda, supongo que favorecida por el consumo de LSD, por David Gilmour. Y Pink Floyd, pues vea, guste más o guste menos, sin David Gilmour no son nadie, porque entre otras cosas Gilmour es un guitarrista portentoso. Y lo mismo con los Rolling Stones, joder, cuando Brian Jones, que fue creador de los Rolling Stones, si hubiera continuado, los Rolling Stones sí que hubieran sido, pero Brian Jones, que pues, pobre hombre, un psicótico maníaco depresivo, que estaba lleno de drogas hasta las pestañas, lo tuvieron que echar porque se caía en el escenario solo.
Cuando llegó a sustituirlo Mick Taylor, que era un chaval que tenía 20 años, entonces los Rolling Stones sí que empezaron a ser una banda de rock and roll como era necesario, porque lo único que hacían era ruido. Mick Taylor, que tenía 20 años y venía de tocar con John Mayer, el primer ensayo que tuvo con los Rolling, dijo, pero si no saben tocar, ¿cómo son tan famosos? Un chaval de 20 años, y con él grabaron los mejores discos que hicieron los Rolling Stones en los 5 siguientes años. Quiero decir que estas cosas mmm, se dicen de una manera muy entusiasta, pero después el curso de los acontecimientos es el que va marcando la historia. No pudo haber llegado, bueno, pudo haber llegado, eso no quiere decir nada sustancial, ¿no? Bueno, pero para Carol Schloss eso parece ser que podría haber sido conocida, su padre podría haber sido conocida por lo bueno lo buena que era. Bueno, quinto punto. Joyce sí llegó a captar el talento de su hija, no como bailarina, no, no, no. Es un talento distinto, ¿no? Un talento que es esa especie de fuerza natural, de maravilla salvaje y tal, ¿no? A reconocer su talento creativo, ¿no? Y en ese sentido, parece que no, ahí había una importante contradicción en la familia, o la había sin duda, porque Lucia siempre culpó a su madre de desalentarla, de frenarle en sus momentos creativos, en el baile y con otra serie de cosas, ¿no? Su madre era para ella una enemiga importante, ¿no? Y lo mismo culpó a su hermano Giorgio de abandonarla, de meterla en el manicomio, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, y una vez que se reconoció la valía de Ulises y que se publicó, y que se publicó incluso en Estados Unidos, y se reconoció pues, su valía como una obra maestra de la literatura mundial, eh, eh, hubo ahí una tirantez importante entre ella y su padre, ¿no? Esto está muy bien descrito en el libro de Sloss, un poco, pero sobre todo en la novela que está muy basada en este libro de Annabel Love, donde explica muy bien una crisis que se produce, de esa ya os hablaré, en el seno de la familia Joyce con motivo de la publicación de Ulises, como ella tiene un acceso de rabia, corta el teléfono, etcétera, etcétera. Es decir, que hay, tienen, digamos, sus pequeñas, digamos, enfrentamientos entre el padre y la hija, ¿no? Kay Boyle, que se hizo amiga de Lucia en París durante el apogeo de la fama de Joyce, también pudo ver la ira, la cólera de Lucia de forma muy concreta y claramente dirigida. Y recordó el resentimiento como un tema constante de la juventud de su amiga Lucia. Y dice lo siguiente: Giorgio y Lucia estaban amargados por su padre y estuvieron de acuerdo en la cuestión del efecto paralizante que su fama tuvo en sus vidas. Es decir, que esto hay que tenerlo. El padre que solo pensaba en él, y además la fama y la adulación, digamos, de alguien que rompe, se puede decir así, en el firmamento nacional en Francia y internacional en el mundo entero como autor, de pronto todos quedan eclipsados, ¿no? Y eso hay que tenerlo también. Joyce reconoce su talento, el talento de su hija, pero el que brilla es sin duda él, ¿no? La otra cuestión más, la sexta, ¿no? Según Schloss, no solo según ellas, porque también otros biógrafos lo reconocen así, Lucia sirvió como musa, como una musa un tanto oscura, para la inspiración de Joyce. Joyce la consideraba una salvaje en el sentido admirable del término, hermosa, implacablemente veraz, ¿no? En 1934, con respecto a eso, escribió lo siguiente.
cualquier chispa o regalo que posea, vamos a decirlo bien, cualquier chispa o don que yo posea se ha transmitido a Lucia y ha encendido un fuego en su cerebro. Esta frase así lo recoge Adeline Glassing, que es una especialista en Finnegan's Wake y que ha publicado mucho sobre eso. Cualquier chispa o don que yo posea se ha transmitido a Lucia y le ha encendido un fuego en su cerebro. Fijaros qué fórmula más bonita que hemos visto en Jung, cómo trata de sintetizar que algo del padre pasa a la hija, o en el seminario 23 de Lacan, que algo del síntoma del padre se traslada o se transporta a la hija, ¿no? Pero aquí lo dice, digamos, usamos las palabras del propio Joyce, que son muy luminosas en ese sentido. El amigo de la familia, Paul León, mirando por encima de los hombros, repetiría esta afirmación escribiendo que Joyce finalmente había entendido que era no a su hijo, sino a su hija, es decir, no a Giorgio, sino a Lucia, a quien le había dado ese don o esa chispa, ¿no? Es decir, que él era pagado de sí mismo, casi hasta la megalomanía, como decíamos en alguna ocasión, ¿no? Y sabía que su genio se transportaba, se trasladaba a alguien, ¿no? Pero él pensaba que se le transportaba, había pensado a su hijo Giorgio, que era un soplador crónico, que se dedicó a estudiar canto, pero ni cantaba ni nada, estaba todo el día con una cogorza terrible y lo mejor que hizo en su vida fue casarse con una millonaria. No pasó el talento a él, sino que probablemente, como Joyce vio que este hijo mayor no iba a ningún sitio, que empezó a pensar probablemente desde el punto de vista de su terrible narcisismo, que algo de su genio iba a otro sitio. ¿A quién iba? Pues a su hija. Probablemente, esto es una conjetura que estoy haciendo sobre la marcha. Dice sí, Paul León, de ahí el sentimiento de responsabilidad, el remordimiento, el deseo de calmar esa sed espiritual que él considera que entró como fuego dentro de ella, ¿no? Por una parte, tenemos entonces en este don, en esta chispa, en este genio que le incendia el cerebro, es decir, podemos leer de otra manera, que la enloquece también artísticamente, ¿no? Le causa un fuego, le causa algo del trastorno, pero al mismo tiempo le causa algo de la genialidad o de la chispa creativa que tenía. ¿De acuerdo? Pero esto son cosas que Joyce piensa de la propia vanidad o del propio narcisismo suyo, que él es tan exultante, un ser tan prominente, ¿verdad? Que algo de lo suyo pasa, en este caso, a Giorgio, pero como Giorgio no hacía más que levantar la botella, pasa a la hija, pero claro, a la hija era rarita, rarita, entonces pasa en la forma de la creación y pasa en la forma de la chispa que le incendia el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, hay en esta cuestión de la chispa del don, que es conocida por todos los biógrafos, en Sloos tiene esa vertiente donde entre Joyce y Lucia está la chispa que pasa de uno a la otra, ¿no? En cambio, en LOL, para recordarlo, lo que planteamos el día pasado, que es una visión distinta, lo que pasa de uno al otro es algo, se puede decir así, del dominio, quizás del incesto, él dice del incesto, es decir, algo del agravio y de la culpa, ¿no? Joyce, en ese sentido, según LOL, Joyce influye, perdón, según Sloss, influye de una manera determinante en Lucia, y según LOL, es verdad que influye de una manera muy determinante, pero lo que hace Joyce entonces es cuidar a la hija que ha enfermado por eso que ha pasado en esa relación, ¿no? Esto es lo que os explicaba el día pasado. El punto 7, ya vamos terminando.
Eh, Nora Barnacle, la madre, y Giorgio Joyce, el hermano, y muchas mujeres que estaban dispuestas y que andaban tonteando con su padre, ah, consideran que Lucia se había sacrificado, esta es la palabra adecuada, había sacrificado su vida y sobre todo su arte por el arte de su padre. Es decir, que la vida de Lucia no tenía más objeto, se puede decir así, que favorecer o dedicarse al arte de su padre. Esta es otra de las tesis que sostiene Carol Schloss. Y en ese sentido cita un pasaje de Paul León que dice lo siguiente. La enfermedad de la hija ha adquirido las dimensiones de un enorme problema moral insondable y más correctamente espiritual para Joyce, eh, que considera que debe resolver cueste lo que cueste. Y es verdad que le dedicó todo, muchísimo dinero, gastó en su hija, en mandarla a los mejores médicos, hospitales, etc. Sean cuales sean los motivos, los afectos, el remordimiento, la responsabilidad o cualquier otra cosa, este problema ha eclipsado todo lo demás y no hay un momento, un gesto, un pensamiento durante el día o la noche que no esté dedicado de una manera u otra a la solución de este problema. Es decir, que cuando ella enloquece, según nosotros, según otros se enrarece, y Joyce se consagra paulatina y progresivamente más a ella. LOL en ese sentido lo dice muy claro. La relación Joyce se vuelve mejor padre cuanto más enferma está su hija. Es una interpretación que él hace, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Hay un dominio, ¿verdad? Y cuando la hija peta, por así decir, se brota, él entonces encuentra una forma de relacionarse con ella que es a través de cuidar o gastar dinero en esa enfermedad, ¿no? Tal como lo entendieron, era su deber mantener callada a esta joven fabulosa, difícil de manejar y a menudo insondable, para que su padre pudiera tener la tranquilidad de escribir. Esto va en lo que opinas los. Esto va en el lote de que su vida tuvo que sacrificarse para que Joyce brillara, ¿no? Y que por tanto, no tanto Joyce, ¿no? Sino su madre, su hermano y tal, la gente cercana la quisieron aparcar en un manicomio o apartar de la familia para que el padre pudiera seguir creando. Y es así. Los hechos indican eso. No sabemos si la interpretación es correcta, porque uno puede interpretar eso de muchas maneras, ¿no? Es decir, que ella, cuando su padre está creando Finnegan's Wake, que está ahí, digamos, con esa comunicación espiritual con él tan singular, ¿no? Él escribe y ella baila, bien, pero en un momento determinado ella se brota o se peta, por decirlo así, y su hermano dice, venga, al manicomio, y se la quitan de encima. Uno dice, bueno, será porque no querían que interrumpiera la faceta creativa de su padre. Bueno, pues puede ser. Otro puede decir, será porque esa mujer tenía mucho que decir sobre la miseria de vida que había llevado y se la quitan de encima y la retiran por eso. Puede decir otro. O incluso alguien puede decir, a ver si va a ser que este tío cuando eran pequeños y dormían juntos, abusaba de ella. El hermano Giorgio, como sugieren también. Porque hasta los 15 años esta mujer durmió en la habitación de los padres y antes durmió con Giorgio Joyce. ¿Por qué la sacaron de ahí y la pusieron a dormir con sus padres? Pues también hay preguntas por ahí, ¿no? Es decir, que no sabemos lo que pasó ahí, pero pasaron cosas, sin duda, que no podemos de ninguna manera certificar ni dejarnos, no, pero es todo así como en otros de los casos que estudiamos, cuando estudiamos al juez doctor Paul Soebar, tenemos el libro que escribió, conocemos los poemas que se publicaron después, conocemos a la familia, tenemos una serie de documentación. Si queremos podemos leer los libros del padre,
los que escribió de medicina rehabilitadora, los de educación de la juventud. Tenemos una documentación que está ahí al servicio nuestro, con excepción del capítulo 3 de las memorias, de las memorabilia, que fue suprimido por la familia. Bueno, pero tenemos una documentación muy amplia. Si leemos a Wagner, pues también tenemos la biografía, la autobiografía de Wagner, que está por ahí, que son 3 tochos así de gordo, en 3 volúmenes. Es decir, que ahí tenemos mucho material, pero aquí no. Andamos un poco con los pies de puntillas y sobre el hielo, además, ¿no? Pero bueno, son distintas versiones sobre los hechos. Es lo difícil de narrar en este caso, se puede decir. Vamos a tratar de hacerlos, eso sí, cuando tratemos de hacer una reconstrucción clínica de todo esto, a ver un poco con qué nos vamos a quedar. Pero la motivación última de este tipo de cosas, la metieron en el manicomio, no sabemos exactamente. Sí sabemos que se lleva muy mal con su madre, que con su hermano se decepcionó mucho y que su padre sintonizaba con ella, no se sabe hasta qué punto. Y también sabemos que la tirantez con su padre tenía algunas aristas muy picudas. Por ejemplo, la frase que os recordaba el día siguiente, con el que le dábamos un poco la vuelta a toda esta especie de historia de amor, de dile a ese tonto de los cojones que deje de mirarme ya de una vez, ¿no? Y bueno, el último punto ya simplemente. Para los propios amigos de Lucia, cuya lealtad abarcó 70 años, Lucia fue ante todo una víctima. Ella era el precio que se había pagado por un libro, en concreto Finnegan's Wake, el sacrificio hecho por el egocentrismo masculino. Y ahora sí voy a leeros un pasaje de un autor que para mí es de los más audaces, certeros, bien informados, que es el suizo Jacques Mercaton, que escribió un libro delicioso, se llama Las horas de Joyce. Si lo podéis leer, os lo recomiendo. Tiene apenas 100 páginas, me parece. Es un libro maravilloso, donde él cuenta el periodo que estuvo, se trasladó a París para coincidir con Joyce, conocerlo, y él era un estudioso y quería conocer, digamos, a Joyce. Entonces, tuvieron una relación cercana, cenaban juntos, etcétera, ¿no? Y Mercaton, también Mercaton escribió un texto sobre Ulises magnífico, que está publicado en una de las traducciones de Ulises como un estudio, un postfacio. Perdón. Está publicado como un post-scriptum o como un añadido al texto de Joyce, ¿no? Y es un texto un epílogo. Y este es un texto muy interesante, ¿no? Y Mercaton dice lo siguiente, ¿no? Dice, a veces, en el libro de las horas de Joyce escribió que Joyce le había dicho a él, con el manuscrito de Finnegan's Wake en la mano, lo siguiente. Le dijo, a veces me digo a mí mismo que cuando me vea, a veces me digo a mí mismo que cuando me vaya, a veces me digo a mí mismo que cuando termine esta noche oscura, es el Finnegan's Wake, ella también se curará. Es decir, le dice, pienso o considero que una vez que yo termine este lío morrocotudo que tengo con esta obra, Finnegan's Wake, ella también se curará. O sea que por eso comenzábamos la clase de hoy. Yo recordaba un pasaje del LOL en el que el Wake, Joyce y Lucia están completamente entramados. Tan entramado que, sin ir más lejos, la clase pasada
os recordaba que Finnegan's Wake, depende cómo se lea, es la historia de un incesto. Es decir, que hay una trama muy importante. Le vamos a dedicar una parte especial a esa trama también desde el punto de vista de, sobre todo para que se vea la relación entre Joyce y su hija, a ver si Hollywood se pone con el que tiene el libro, con el capítulo que se dedica al Wake, ya te diré exactamente cuál es, para que describa un poco la atmósfera creativa que se respiraba en el hogar de los Joyce. ¿De acuerdo? Pero bueno, estos son suposiciones nuestras, puntos de vista distintos, que en realidad lo que nos tienen que animar es a estudiar con curiosidad, pero a no precipitarnos a la hora de concluir. Es decir, hay mucho, en este caso, desde el punto de vista literario, es para disfrutar lo que podemos leer de Joyce. Desde el punto de vista psicológico, bueno, andamos con las manos más atadas y los pies, digamos, más trabados, porque tenemos serias dificultades, digamos, para encontrar esas motivaciones últimas que están en los movimientos anímicos de estas personas, ¿no? Sin embargo, sí que podemos ir aclarándonos un poco, y así lo vamos a hacer a partir de ahora, con las preguntas clínicas más elementales. Pero esta mujer, cuando le dio el chungo, cuando se brotó, cuando se rompió, ¿cuándo fue? ¿En qué contexto? Es decir, ese tipo de preguntas sí que las podemos ir contestando. Otra cosa es que cuando lleguemos a terrenos digamos, de qué determina tal o cual movimiento, ahí estemos un poco más perdidos. Entre otras cosas porque la documentación ha sido arrasada. Pero yo creo que sí que podemos hacernos una idea más clara en cuanto al qué le pasaba, si estaba loca o no, cómo pudo haber influido a su padre en ella, etcétera, etcétera. Y que en todo caso, cómo, digamos, la locura de ella también tenía mucho que ver con la presencia ah, continua de la mirada del padre siempre ahí, ¿no? Y ahora voy a dejaros para indicaros un poco la línea que me parece a mí más cabal en la interpretación con el siguiente hecho. Es simplemente para abriros una puerta ante tanta confusión, la puerta que vamos a explorar. Estamos hablando de una persona que se llama Lucia Anna Joyce. Su padre le puso este nombre, Lucia. Lucia es la portadora de la luz, la patrona de los ciegos. Nació el día de Santa Ana, por eso se le puso también el segundo nombre. Pero este nombre, ¿verdad? Lucia, está presente en toda la historia o es uno de los elementos que es constante en la historia de la relación de ambos. De tal manera que La noche oscura de Finnegan's Wake, que es donde aparece encriptado todo este mundo de palabras extraño, ¿no? Hay una lógica en cuanto a la relación entre Joyce y Lucia Joyce que pasa por la cuestión de la mirada. De la mirada como vehículo del deseo y del goce y de la visión como aparato, se puede decir, como para simplemente para ver las cosas, ¿no? Porque a medida que Joyce se va quedando más ciego, Lucia se vuelve más clarividente. En cierta medida, uno ve por los ojos del otro. Y esto es una relación que sí se puede más o menos ir palpando con los datos que tenemos. ¿De acuerdo? Esto cuadra también con la fórmula que recordaba el día pasado de esa especie de delirio de observación que aparece en la frase de dile a ese tonto de los cojones que deje de mirarme de una vez. Entonces vamos a llevarlo un poco por ese lado porque está claro que Joyce, que era tan cuidadoso con las palabras, no pone palabras al azar.
y si elige un nombre para su hija, no elige cualquier nombre. Joyce sufrió siempre de los ojos, como alcohólico que era, se le dañaron aún más, poco que se cuidaba también, y fue paulatinamente perdiendo la vista y, digamos, su hija fue, digamos, recobrando una visión nueva a través de la clarividencia. Ella veía lo que él ya no podía ver, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que con estos elementos que os sugiero ahora vamos a ir orientando un poco nuestra lectura, ¿no? Perfecto. Ahora nos despedimos. Yo estoy de vacaciones la próxima semana, pero creo que vamos a dar clase porque no, así me mantengo un poco la relación con vosotros mientras estoy de vacaciones. Y vamos a seguir con estos elementos. Tenemos que dedicarnos a estudiar un aspecto que es la parte de Lucia en el manicomio de Northampton, que la vamos a ver desde el libro de Sloss y desde el libro también de la biografía de Violet Gibson, a la mujer que disparó al Duce, a Mussolini. Y después me gustaría centrarme un poquito, a ver si Jolut se lee el capítulo este de donde aparece también retratado la atmósfera de la creación del Wake y podemos decir alguna cosa más y luego hacemos una construcción un poco de lo que podría ser una historia clínica de esta mujer con todas las bueno, pues con toda la precaución de la que somos capaces, que yo creo que somos capaces de, preferimos no acarear, permanecer en silencio antes de largar muchas interpretaciones, ¿no? Pero bueno, con estos elementos ya tenemos alguna cosa para ir pensando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos preparamos para la Navidad. Así que, el otro día le decía a esta muchacha, no sé, a una de las residentes, a Laura, que está ahora rotando en la unidad de psicoterapia. No sé qué, digo, tú que eres joven tienes que escuchar a un grupo de música que se llaman los B52 para bailar, porque seguro que os gusta bailar. Escuchad, por favor, Rum de los B52, que quiere decir viajar sin rumbo fijo, vagar. Son gente de la época de vuestros padres, probablemente, o quizás mayores, ¿no? Pero tienen mucha más marcha que vosotros. Así que hoy se nos ha dado la clase muy musical. Nos vemos el próximo día. Abrazos y hasta el miércoles próximo. Chao.